Bienvenidos un día más a su canal de chismes y telenovelas turcas preferido. Espero que estén listos para un cafecito bien cargado porque hoy tenemos una bomba que, déjenme decirles, está que quema. Ya vieron el título y sí, es lo que creen. Hoy vamos a hablar de Hande, de Kerem, de ese apoyo incondicional que parece que siempre estuvo ahí, y de ese posible error que, bueno, todos cometemos, ¿no? Hace tiempo que no teníamos un buen drama de estos dos y la verdad, ya se les extrañaba un poquito. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada publicación en redes sociales que nos dé alguna pista de lo que realmente está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, darnos mucho amor con un like. Ahora sí, vamos al chisme. Como saben, la relación de Hande y Kerem siempre ha sido un tema que nos ha mantenido en vilo. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química era innegable. La serie fue un éxito rotundo y no solo por la trama, sino también por la conexión palpable entre los protagonistas. Esa conexión traspasó la pantalla, y pronto confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Fue una relación hermosa, llena de viajes, de momentos especiales, de fotos adorables que compartían en sus redes sociales. Nos hacían creer en el amor verdadero, ¿a poco no? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y como tristemente vemos en la vida real, las cosas no siempre duran para siempre. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación nos golpeó a todos como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa pareja que parecía tan perfecta había llegado a su fin? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas de trabajo incompatibles, que si terceras personas. En fin, el clásico repertorio de rumores que siempre acompañan a las rupturas amorosas de las celebridades. Pero tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio, sin dar mayores explicaciones. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y tratando de llevar su vida personal lo más discretamente posible. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en los últimos días han surgido nuevas pistas que apuntan a que, a pesar de la separación, Kerem ha seguido siendo un apoyo incondicional para Hande. Y no solo eso, sino que parece que Hande ha reconocido, de alguna manera, que quizás se equivocó en algo relacionado con su relación y cómo terminó. ¿De dónde sacamos esta información? Pues como siempre de las redes sociales, de fuentes cercanas a los actores, y de ese ojo vigilante que tenemos nosotros, sus chismosos favoritos. Han habido varios likes sospechosos en publicaciones de Instagram, comentarios ambiguos en entrevistas, y hasta coincidencias en lugares que han visitado ambos. Pero vamos por partes. Primero hablemos del apoyo incondicional de Kerem. Se dice que durante un momento difícil que Hande atravesó recientemente, Kerem fue uno de los primeros en contactarla y ofrecerle su ayuda. No voy a entrar en detalles sobre la situación personal de Hande, porque eso es algo que le corresponde a ella compartir si así lo desea. Pero lo importante aquí es que, a pesar de haber terminado su relación, Kerem demostró que sigue preocupándose por ella y que está dispuesto a estar a su lado cuando lo necesita. Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de teorías. ¿Será que todavía hay amor entre ellos? ¿Será que simplemente son buenos amigos? ¿O será que Kerem es un caballero que siempre estará dispuesto a ayudar a alguien que fue importante en su vida? Todas son posibilidades y la verdad es que solo ellos conocen la respuesta. Pero lo que sí es cierto es que este gesto de Kerem ha sido muy bien recibido por los fans de la pareja. Muchos lo han interpretado como una señal de esperanza, como una prueba de que, a pesar de todo, el amor puede transformarse y seguir existiendo de alguna manera. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? Almohadilla Anker Forever, ¿verdad? Ahora pasemos al tema del error de Hande. Aquí la cosa se pone un poco más delicada, porque no hay confirmación oficial de nada. Pero como les dije, hemos estado recolectando pistas y analizando cada detalle. Y parece que en una reciente entrevista, Hande dejó caer algo que podría interpretarse como un reconocimiento de que se equivocó en la forma en que manejó ciertas cosas durante su relación con Kerem. No dijo explícitamente "me equivoqué", por supuesto. Pero utilizó frases como "quizás no fui lo suficientemente madura", tenía otras prioridades en ese momento, y ahora veo las cosas de manera diferente.
Estas declaraciones, combinadas con otras señales que hemos estado observando, han llevado a muchos a creer que Ande está reconociendo que pudo haber cometido errores que contribuyeron a la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué si Ande realmente siente que se equivocó, y si Kerem ha demostrado seguir siendo un apoyo para ella, podría haber una reconciliación en el horizonte? ¿Podríamos volver a verlos juntos como pareja? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la vida da muchas vueltas, y que a veces las segundas oportunidades existen. Quizás Ande y Kerem necesiten tiempo para sanar, para crecer, y para entender lo que realmente quieren. Pero si el amor sigue estando ahí, y si ambos están dispuestos a perdonar y a empezar de nuevo, ¿quién sabe? Quizás el destino tenga otros planes para ellos. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que muchos de ustedes están tan emocionados como yo con este tema, y que tienen sus propias teorías y opiniones. Así que los invito a que me las dejen en los comentarios. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que el apoyo de Kerem es una señal de esperanza? ¿O creen que simplemente son buenos amigos y que no hay que hacerse ilusiones? Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que al final del día, la decisión final la tienen ellos. Pero eso no nos impide chismear un poquito y soñar con un final feliz, ¿verdad? En resumen, hemos visto cómo a pesar de la separación, Kerem ha demostrado ser un apoyo incondicional para Ande. También analizamos las posibles señales de que Ande podría haber reconocido haber cometido errores en su relación. Todo esto ha generado una gran expectativa entre los fans, quienes sueñan con una posible reconciliación. La pregunta sigue en el aire, ¿volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejarme sus sugerencias y comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante suscribirse al canal, activar la campanita, y darle like a este vídeo si les gustó. También los invito a compartirlo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de este chisme jugoso. Y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo más novedades y actualizaciones sobre este y otros temas. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de sonreír y de disfrutar la vida. Los quiero mucho. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos. Hablemos primero de la naturaleza del apoyo incondicional de Kerem. ¿Qué significa realmente esto? ¿Es simplemente un acto de caballerosidad y amistad, o hay algo más detrás? Bueno, según nuestras fuentes, el apoyo de Kerem fue mucho más allá de un simple «estoy aquí para ti». Se dice que estuvo presente en los momentos más difíciles, ofreciendo consejos, ánimos, y hasta apoyo logístico. Imaginen, mis chismosos, llamadas nocturnas, mensajes de texto alentadores, e incluso, según algunos rumores, visitas discretas para asegurarse de que Ande estaba bien. Un verdadero príncipe azul. Pero claro, no todo es tan sencillo. Algunos detractores argumentan que Kerem podría estar buscando llamar la atención, intentando recuperar el favor del público o incluso manipulando la situación para su propio beneficio. ¡Qué horror! Yo personalmente no creo que sea el caso. Conociendo un poco la personalidad de Kerem, me parece más probable que actúe desde la genuina preocupación y el cariño que aún siente por Ande. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Ahora adentrémonos en el espinoso tema del error de Ande. ¿Qué tipo de errores pudo haber cometido? Aquí es donde las especulaciones se disparan y las teorías conspirativas se multiplican. Algunos dicen que Ande podría haberse dejado influenciar por su entorno, priorizando su carrera por encima de su relación con Kerem. Otros sugieren que pudo haber habido un malentendido, una discusión que se salió de control, o incluso, agárrense de sus asientos, la sombra de una tercera persona. OMG. Pero siendo justos, es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas simplemente no funcionan. No siempre hay un culpable claro, y a menudo es una combinación de factores lo que lleva a una ruptura. Quizás Ande y Kerem simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas, tenían expectativas diferentes, o simplemente no eran compatibles a largo plazo. Lo que sí es evidente a partir de sus declaraciones públicas, es que Ande ha madurado y ha aprendido de sus errores.
Reconoce que quizás no fue la mejor versión de sí misma durante su relación con Kerem, y que ahora ve las cosas de manera diferente. Esto, mis chismosos, es un gran paso adelante. Significa que Ande está dispuesta a reflexionar sobre su pasado, a asumir su responsabilidad y a crecer como persona. Y por supuesto, todo esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿hay esperanza de reconciliación? Aquí es donde los corazones de los fans de Almohadilla Anker Forever laten con más fuerza. ¿Podremos volver a verlos juntos, enamorados y felices como antes? Bueno, la respuesta es incierta. Pero hay algunos factores que podrían jugar a favor de una reconciliación. En primer lugar, el amor. Si ambos aún sienten algo el uno por el otro, la chispa podría reavivarse. En segundo lugar, el tiempo. La distancia y la reflexión podrían haberles ayudado a ver las cosas con perspectiva y a valorar lo que tenían. En tercer lugar, la madurez. Si ambos han crecido y aprendido de sus errores, podrían construir una relación más sólida y duradera. Pero por supuesto, también hay obstáculos. El orgullo, el miedo al fracaso, las presiones externas. Todos estos factores podrían impedir una reconciliación. Al final, la decisión está en manos de Ande y Kerem. Solo ellos saben lo que realmente quieren y lo que están dispuestos a hacer para conseguirlo. Mientras tanto, nosotros, sus chismosos favoritos, seguiremos observando, analizando y especulando. Es lo que mejor sabemos hacer. Y por supuesto, seguiremos actualizándolos con cualquier novedad que surja sobre este apasionante drama turco. No se despeguen de sus pantallas. Y para terminar, quiero lanzarles una pregunta: ¿qué consejo le darían a Ande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? ¿Les animarían a reconciliarse o les aconsejarían seguir adelante con sus vidas? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Sigan disfrutando de la vida y recuerden que el amor siempre encuentra un camino. Besitos.